Continuando con el programa, está con nosotros el doctor Carlos Glave, él es médico reumatólogo. Vamos a conocer de boca de él todo lo que se refiere a la gota, esta enfermedad que afecta básicamente a varones, que puede ser muy molesta si produce este dolor articular, el cual ya comenté en el primer segmento del programa. Sin más preámbulos, vamos a conocer ciertos detalles importantes que hablan bien de la prevención y hablan bien también del tratamiento de un paciente que tiene el ácido úrico alto y por consiguiente podría tener gota a sí mismo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Un tiempito. Sí, Bueno. Cuéntanos, ¿qué cosa es la gota y de dónde se llamará gota esta enfermedad? Ya. Mira, la gota es una de las enfermedades articulares, una de las enfermedades reumáticas que afecta las articulaciones y que produce artritis, que probablemente es una de las enfermedades más antiguas, ¿no?, descritas. Incluso esa es una de las causas de muchos de los mitos que hay en relación a las enfermedades reumáticas. La gota se produce porque las personas que tienen el ácido úrico elevado pueden precipitar el ácido úrico a diferentes órganos y tejidos, y en particular a las articulaciones. Entonces, por encima de un valor del ácido úrico en la sangre, hay el riesgo de que esto se precipite en las articulaciones y se produce un ataque de gota. Es decir, cuando la precipitación del ácido úrico se produce en la articulación, se produce un ataque agudo de gota articular. ¿No? Y eso es la gota. Que es muy doloroso. Y eso es muy doloroso, muy característicamente inflamatorio, o sea, tiene, incluso se dice de que la persona no soporta ni siquiera la sábana. Claro. Puede producirse en diferentes articulaciones, pero principalmente se produce en las articulaciones del pie, sobre todo en el dedo gordo del pie, se llama la podagra. La podagra, que es rarísimo. ¿Por qué en el dedo gordo, sabe Dios? No hay una explicación muy clara, probablemente sea por precipitación en esa zona y no hay una explicación clara. Carlos, ¿esto significa que solamente un grupo pequeño o un grupo moderadamente grande de pacientes que tienen ácido úrico alto van a hacer gota? No todas las personas que tienen el ácido úrico grande, eso es importante, ácido úrico elevado, o sea que se llama hiperuricemia, no todas las personas con hiperuricemia van a hacer gota, pero sí, definitivamente, los que hacen gota tienen definitivamente un ácido úrico. Pero acá hay un tema importante, porque no necesariamente en el momento de la crisis aguda, o sea, en el momento en que se precipita en la articulación, el ácido úrico en la sangre va a estar elevado. Ahí lo importante es que el ácido úrico se localice en el tejido, en las células sinoviales. Ahora, ¿por qué aumenta el ácido úrico? ¿Qué tiene que tener la persona para que el ácido úrico aumente? Esa pregunta nos lleva a plantear lo siguiente: hay un metabolismo del ácido úrico, entonces personas que tienen sobrepeso, se asocia generalmente a personas con hipertensión arterial, con síndrome metabólico, con obesidad, con colesterol elevado, diabéticos. No todos tienen todas estas características, hay personas que simplemente no manejan adecuadamente el ácido úrico, porque el ácido úrico, nosotros tenemos producción del ácido úrico en nuestras células. O sea, hay una producción endógena, o sea, nosotros mismos producimos ácido úrico. Y hay un porcentaje que es un 20% aproximadamente, que es lo que consumimos de los alimentos. Entonces, no necesariamente las personas que no consumen mucha proteína, muchas carnes, van a tener el ácido úrico elevado. Puede ser de que una persona no consuma mucho, pero no maneja adecuadamente el ácido úrico. Algo parecido a lo que sucede con el colesterol alto, ¿no? Claro, pero definitivamente, o sea, hay un problema. Claro, hay gente que es delgadita, que hace ejercicio, que no, sin embargo tiene por un asunto familiar, un asunto hereditario, genético. Gracias. Y con el ácido úrico pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hay una suerte también de mala excreción, porque el ácido úrico lo formamos en la dieta un 20%, como bien explicas, y eso debería salir por la orina. Ahí lo que hay que hacer es, cuando la persona tiene el ácido úrico elevado, lo que hay que ver es si es que esta persona tiene una sobreproducción del ácido úrico o una poca excreción del ácido úrico. Entonces ahí se viene el tratamiento. Tenemos una llamada, Carlos, de Estados Unidos, de Virginia, es Isolina, que quiere hacernos una consulta. Isolina, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamar al programa. Sí, buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Casualmente, como ahora están hablando de la gota. De la gota, sí. Yo padezco de gota hace como 5 años. El problema mío, yo no me daba cuenta de que yo iba a comer unas ensaladas de espinaca. Ya. Y cada 15 días yo tenía que estar yendo a que me pongan inyección en el pie, pero no solamente en el dedo gordo, sino también otros días me daba en la parte del juanete
o en la parte del empeine. Ajá. Y una vez me dio tan fuerte que me dio en el empeine, en el dedo gordo, en el juanete, y la doctora me tuvo que poner 3 inyecciones, pero una de las inyecciones fue en la planta del pie porque yo ya no podía con el dolor. Si uno duele tanto en 3 sitios, imagínese cómo estaba. Así es. No podía caminar, no podía nada, y lo que me he dado cuenta es cuando me dieron una lista de las cosas que yo no debería de comer para que no me dé la gota, no estaba la espinaca, pero la doctora ya viendo de que estaba yendo mucho a que me pongan esa inyección, entonces me mandó donde una reumatóloga, y en la lista de la reumatóloga estaba la espinaca. Dejé de comer la espinaca, santo remedio, no he vuelto a tener gota. Muchísimas gracias, Isolina, por compartir con nosotros tu testimonio. Vamos a conversar acerca de la dieta y del rol de la dieta en tener una buena calidad, un buen control sobre la enfermedad. Gracias por estar con nosotros, Isolina. Un saludo muy especial para todos los peruanos allá en Virginia. Carlos, mencionaste que 20% de los niveles de ácido úrico vienen por la dieta. Eso significa que el 80% lo formamos y de hecho hay un metabolismo que normalmente genera formación de ácido úrico. El tema es, si uno tiene el ácido úrico elevado, tiene el riesgo de hacer gota. Si uno tiene ya el diagnóstico de gota, definitivamente con el ácido úrico, lo que hay que ver es que no necesariamente uno tiene que hacer un tratamiento con una dieta muy estricta en el sentido del ácido úrico, de las purinas. El control, claro. Hay que hacer una dieta, definitivamente, pero hay que ver también otros factores, o los factores del sobrepeso, el factor de la presión arterial, el factor de la función renal. Entonces hay que tener una evaluación, una evaluación, como tú decías hace un rato, de si hay una mayor excreción o menos excreción del ácido úrico. Entonces eso ya es parte del manejo especializado para los periodos intercríticos. Pero a propósito de la llamada de Isolina, en los periodos de crisis, o sea, en la crisis, lo que hay que hacer no es el tratamiento del ácido úrico en ese momento, sino el tratamiento de la inflamación. Es más, incluso no está indicado dar medicamentos que bajan el ácido úrico durante los periodos de crisis, porque incluso hasta puede ser contraproducente. Así es, te puede producir una crisis. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando hay el periodo de crisis, acudir al médico, dar el tratamiento antiinflamatorio apropiado. Claro, ¿qué es lo que le pasó a Isolina? 3 veces con 3 crisis. Y podría ser con infiltraciones o con algunos otros medicamentos, y después ver el periodo intercrítico, cuál es el tratamiento más apropiado. Tenemos una pregunta interesante de Roberto Castillo. ¿Es posible tener gotas si el nivel de ácido úrico es normal? ¿A qué puede deberse? Ese también es un tema probablemente de confusión. Cuando hay precipitación del ácido úrico a la articulación y se produce el ataque agudo de gota articular, o sea, a nivel de la articulación, uno tiene el error a veces, los colegas tenemos, o los médicos tenemos el error de pedir una determinación del ácido úrico en la sangre. No es valorable eso, porque en ese momento el ácido úrico puede estar incluso un poco bajo, no necesariamente muy bajo, pero puede ser un poco bajo, y está metido en la articulación. Lo que hay que hacer es tratar en ese momento y después ver. Seguramente que a lo largo del tiempo vamos a determinar el ácido úrico que va a estar elevado y vamos a tener las medidas correctivas. En los tofos gotosos, ¿qué son? Eso ya es poco frecuente ahora, porque ya hay más control de esto. La precipitación puede ser en la articulación, puede ser subcutánea, en la piel, puede ser en el riñón también. Entonces todas esas cosas hay que prevenirlas para evitar daños articulares, daños del tejido celular subcutáneo o daños renales. Pero es cierto, el tofo gotoso pues es la acumulación del ácido úrico y es una tubulación subcutánea con ácido úrico debajo, y ese es el tofo, y eso sí ya merita un tratamiento intensivo de la hiperuricemia. Sí, a veces tú lo abres y sale una masa blanquecina, como una tiza, que es como puro una ácido úrico. Definitivamente, así es. Puro ácido úrico. Ahora, pregunta curiosa, ¿esto es más frecuente en hombres que en mujeres? Justamente, me llama la atención la de Isolina. A eso iba a propósito de la llamada de Isolina. Es de las pocas artritis que es más frecuente más bien en hombres. En hombres, ¿no? No significa que no lo puedan tener las mujeres, pero es más frecuente en hombres. ¿No? A diferencia de la artritis reumatoide o otras enfermedades reumáticas que es más frecuente en mujeres. Y justamente como es más frecuente en hombres también es importante, y también en relación a la forma de presentación y a las manifestaciones clínicas de la gota viene por crisis. Entonces viene una crisis aguda, hay un dolor intenso, hay una inflamación de una articulación, se trata esta inflamación y después de eso el periodo es
entre uno y otro absolutamente asintomáticos. Totalmente. Entonces los hombres tenemos menos cuidado con nuestra salud, no tenemos síntomas, entonces no nos interesa y ya nos trataron la etapa aguda y hasta que venga la siguiente nos vamos a ir al médico. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo, la oportunidad del tratamiento, ¿no? Tenemos una llamada telefónica más, es Cristian que está en Caraballo, vamos a ver qué nos quiere consultar. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, doctores. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, doctores. Sí, gracias por su atención. Mire, tengo una consulta. A mí no sé si es exactamente gota o estoy excretando lo que es el ácido úrico. Me tienen unas ampollas bien grandes. ¿Qué edad tienes, Cristian? Perdona que te interrumpa. 40. ¿Sobrepeso, Cristian? Sí, un poco. ¿La historia de ácido úrico en tu familia? No, Ya. soy el único. Ahora sí, perdona. Síguenos, por favor. Sí, salen unas ampollas grandes, ¿bien? Y esas ampollas grandes me dijeron que era ácido úrico. La verdad no sé si tiene que ver con la gota. Okay. A veces me duele un poco el tobillo del pie. Nada más. Pero las ampollas, ¿dónde salen? Salen en la parte de donde yo tengo pie plano, donde vendría a salir la curva del pie, o en la parte externa, o el otro lado, hacia afuera. Ya, pero en la planta del pie, en realidad. Sí, en la planta del pie y entre los dedos también. Ya. Entre los dedos también me sale. Ok, Cristian, te agradecemos mucho tu consulta. A propósito de los síntomas, hay gente que tiene la idea que el dolor de los talones en la mañana cuando uno amanece puede ser por el ácido úrico alto. Las ampollas yo lo he escuchado en varias ocasiones. Y también Cristian ha mencionado que tiene el juanete y que a veces le duele, ¿no? Y también puede creer que es no necesariamente. Ahora, él no nos ha dicho cómo está su nivel de ácido úrico, pero así su ácido úrico esté elevado, lo más probable es que en el caso de él no haya una manifestación de gota. Con el ácido úrico no hay síntomas, hay que sospecharlo en los factores de riesgo de estas personas. Y tendría que ser evaluado por un médico para ver de qué se trata esas ampollas. Más bien sí hay que decirle a Cristian que debería ser bueno que visite un dermatólogo, porque no debe ser cosa que tenga una deshidrosis o una micosis, una deshidrosis por eso. Claro que sí. Dolor de pies tampoco, ¿no? Claro, dolores articulares. Claro, articular sí, no, pero la cosa es que tiene que haber inflamación. ¿Cómo no? Entonces, efectivamente. Efectivamente. Hablemos un poquito de las purinas, de esta sustancia que resulta del metabolismo, del procesamiento de algunas proteínas, ¿no? Ya, claro, o sea, carnes rojas, vinos, cerveza que tiene cebada, mariscos, ¿no? Eso definitivamente contiene purinas y es lo que nosotros ingerimos y es la fuente exógena del ácido úrico. Entonces, de eso hay que cuidarse. Pero también el cuidado de eso tampoco significa el ir al extremo de que no puede comer eso porque con eso se va a precipitar la crisis necesariamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener un cuidado, pero hay que tener una evaluación integral de todo el metabolismo del ácido úrico, ver cómo está la excreción del ácido úrico, cuáles son los niveles del ácido úrico y cuáles son las indicaciones para, en todo caso, recibir medicamentos que se llaman hipouricemiantes, es decir, para bajar el nivel del ácido úrico en la sangre. De eso vamos a hablar después de tener la llamada de Katy, que está en Pueblo Libre esperándonos. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Katy? Quería consultarle, Por favor. mi esposo le dio gota hace como 4 años aproximadamente en el empeine y bueno, no se le ha vuelto a repetir, pero hace 3 meses se fue de viaje y hizo, bueno, desarreglos con la comida y cuando llegó se hizo su chequeo y tenía el ácido úrico elevado, pero no tenía ningún síntoma, nada. Entonces, ¿a qué se debe eso? O de repente, ¿qué otros análisis se puede hacer él para controlar, ¿no?, la gota y no le vuelva a dar? Muy bien, Katy, te agradezco mucho la consulta. Tener un episodio de gota te condena a tener varios episodios más si no te cuidas. Sí, es muy, muy probable. Ahora, no necesariamente tiene que tener medicación para bajar el ácido úrico con medicamentos como por ejemplo el alopurinol, que es uno de los medicamentos esenciales para bajar el ácido úrico, por un ataque, ni siquiera por 2 ataques de ácido de gota articular, ¿no? Es un buen punto, ¿no? Lo que hay que hacer es cuidar, tener control, ver cambios en el ácido úrico, o sea, ingesta muy de mucha cantidad. Los desarreglos que tuvo el esposo de Katy en la comida, probablemente eso es lo que la se bebida. llamaba la enfermedad de los reyes, porque después las grandes comilonas venían, ¿no?, con vino, con mucha carne, venía y una cosa importante, en cuanto a los ejercicios, también la deshidratación, es decir, el ejercicio está indicado, porque es generalmente una persona con sobrepeso y demás, pero ahí hay que cuidar la hidratación, porque en la deshidratación también puede haber elevación súbita del ácido úrico, y esos cambios del ácido úrico pueden llevar a una crisis de gota. Buen día, doctor. Facebook.
el clima, la temperatura corporal, aumentaría el dolor ocasionado por la gota. Claro, es más o menos de lo que hemos estado hablando. Una persona está sudando, una persona está deshidratándose, no está hidratándose adecuadamente en todo caso, no llegando a la deshidratación, pero esos niveles van a llevar a elevación del ácido úrico en la sangre y tener más posibilidades de que se produzca una crisis. Carlos, ¿tú tienes idea de cuál es la prevalencia? O sea, ¿qué porcentaje de la población de hombres, básicamente mayores de 30 años, podrían tener ácido úrico con o sin sobrepeso en general? No tengo datos, pero sí hay personas que tienen problemas de sobrepeso, personas con hipertensión arterial, también las personas que tienen baja función renal, por ejemplo, en la insuficiencia renal también hay, o sea, hay varios factores precipitantes. Medicamentos no hay datos también aumentan. Exactos sobre eso, pero en relación a prevalencia de gota, sí es una enfermedad más o menos importante dentro de los que tienen el ácido úrico elevado. No todos los que tienen el ácido úrico elevado necesariamente tienen gota, eso también hay que Porque tener el ácido úrico alto en una persona que tiene factores de riesgo, digamos, un varón sedentario, gordo, que come mal, que fume, que tiene ácido úrico alto, si hace diabetes, hace una mucho peor diabetes, ¿no? Y además hay mayor riesgo también de afectación renal. Así es, no solamente la afectación más rápido, a nivel ¿no? articular, sino también a nivel renal, ¿no? Porque el riñón se puede afectar por el ácido úrico tanto por la dentro que se precipita dentro del riñón, como también por un problema de afectación de la función renal en forma crónica, ¿no? En conclusión, si hay factores de riesgo, hacerse un chequeo no está de más. Y tiene que ir a una consulta con el médico definitivamente, ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte acá en el programa. Bien. Ha sido el doctor Carlos Glave, médico reumatólogo, que ha conversado con nosotros acerca de gota. Nos vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de la mañana.